Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Para muchos estudiantes de Colombia, la mayoría de colegios y universidades oficiales, el confinamiento es como perder el año. Por ahora vamos en un mes perdido, pero es incierto aún cuándo puedan volver a salir los colegios y las universidades. Con conectividades bajas, con acceso limitado o nulo a dispositivos para aprender, estos tiempos de encierro son como unas vacaciones estériles para los niños y adolescentes más pobres del país. La cosa es distinta para los jóvenes estudiantes más ricos, pero la educación a distancia sigue siendo un reto para profesores, para padres, para los mismos niños. En el programa de hoy escucharemos a muchos de ellos quejándose por la falta de presencialidad. La reflexión alrededor de la educación en tiempos de confinamiento solo hace emerger con más agudezas desigualdades económicas y rurales. También nos pone a pensar en eso que dábamos por sentado en la educación, el efecto pedagógico de estar presente, lo que hoy se añora como si fuera casi una experiencia mística de la educación, el poder mirar a los ojos, seguir las instrucciones no solo por el sonido, sino también por el movimiento de los labios, la expresión de la cara, la escritura en el tablero, las cabezas que asienten o disienten acerca de lo que dice el profesor. Hoy parece que hay algo irreemplazable en ese tipo de experiencias. En la balanza sobre el equilibrio y sobre cómo equilibrar el confinamiento con ese riesgo de contagio, tenemos que empezar a incluir otros factores además del factor económico. El factor educativo aquí es clave, el saber perdido en el encierro. A la hora de sopesar cómo administrar el virus, que es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, habrá que volver a tomar riesgos. Riesgos para que la gente no muera de hambre, salir a trabajar, pero también riesgos para que la curva del aprendizaje en Colombia, la de una generación entera afectada por esta crisis, no termine totalmente aplanada ante el miedo a la pandemia. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:03 de la noche, estamos en directo hoy en Zona Franca desde Bogotá. Pueden trinar con el hashtag francamente en nuestra cuenta de Twitter que es @zonafranca. Vamos a hablar de la educación, estamos buscándole todos los ángulos a la crisis del coronavirus y este es un ángulo importante. ¿Qué está pasando con la educación durante el confinamiento? Para entender qué está pasando, arranco con un contexto de datos. Así se dividen los colegios públicos y privados, las matrículas en Colombia. Entonces, fíjense, la gran mayoría de personas están en colegios públicos, el 80% frente a 19% en colegios privados. Ahí tengo los números invertidos, pero casi 8 millones de matrículas en públicos y 2 millones en colegios privados. ¿Cómo va cambiando y cómo se distribuyen? Y aquí el tema rural-urbano es clave por el tema de la conectividad. Las personas que están estudiando en los colegios, rural 23%, urbano 76%. Así se divide la cosa. Entonces, a partir de eso puede uno empezar a decir qué tan buena es la conexión en el espacio rural, qué tan buena es en el urbano, y así estamos en rural, urbano frente a internet. Aquí la conexión y la conectividad durante la cuarentena es clave. Estos son dos datos, entonces la barra azul es la conectividad, quién tiene internet en el sector urbano. El 90% básicamente de las personas, y internet en el sector rural muy bajo, la cobertura cae a cerca del 20%. Bien stick es lo que llamamos celulares, tabletas, computadores. Yo creo que aquí hay una sorpresa, es la sorpresa de la penetración de la telefonía, de las tabletas en todos los sectores, y ahí la distancia entre el rural y urbano no es tan grande. A mí me gustaría saber ahí mejor qué tanta calidad hay en los aparatos, pero finalmente un aparato con conectividad en el sector rural, donde el cubrimiento de internet es del 20%, nos sirve de mucho, bueno, para jugar cositas. Entonces uno diría, bueno, en el sector urbano hay una buena conectividad, pero ¿cómo se compara la conectividad de los estudiantes en colegios oficiales y no oficiales, entre los públicos y los privados? Y también tenemos este dato acá. Ahí va, entonces en internet, los estudiantes de colegio oficial
apenas el 37% de ellos tiene acceso a Internet, los que van a colegios públicos en el área urbana, frente a 96% de los colegios privados. En acceso a aparatos, a los aparatos TIC de tecnologías de la información y las comunicaciones, están bastante parejos. Aquí hay una brecha y fíjense en la brecha que hay en el acceso a Internet entre los estudiantes de colegios públicos y colegios privados, entre oficiales y no oficiales. Ahí hay una brecha enorme, una desigualdad enorme que se va a acentuar durante esta cuarentena. Además de los problemas de la educación virtual, esa educación tiene muchos más problemas si en efecto no se puede tener acceso a la virtualidad. A propósito de lo que están haciendo ante esta situación de la pandemia, personas del gobierno, del sector oficial, con secretarios de educación, recuerden que el sistema educativo funciona con directrices del sector central, del Ministerio de Educación, pero los que ejecutan, los que le pagan a los maestros, los que administran las escuelas son los secretarios de gobierno de educación de cada municipio. ¿Qué se está haciendo para tratar de no perder el año durante esta cuarentena? Esta nota la preparó Lisette Martínez, periodista de Red Más Noticias, a propósito, quien estuvo investigando acerca de lo que se está haciendo. ¿Qué tal usted con las trivias, Samuel? El sector de la educación ante la emergencia por el COVID-19 tuvo que reinventarse para lograr que los estudiantes de todo el país con acceso a Internet, y especialmente quienes no, puedan estar al día con sus clases por medio de Tu Profe en Casa. Empleando la tecnología y gracias a los esfuerzos conjuntos con las secretarías de educación, los estudiantes vuelven a clases no presenciales, adoptando modelos educativos flexibles. Desde la Secretaría de Educación hemos diseñado e implementado una estrategia para llegar a los hogares de nuestros niños, de nuestras niñas. Se llama Aprende en Casa. Para quienes no cuentan con acceso a Internet y a dispositivos electrónicos, se ideó un método de estudio diferente aprovechando medios como la radio y la televisión local. No solamente hemos hecho una alianza con RTBC, con la Radio Nacional, Portal Aprender Digital, sino sobre todo valorar el trabajo de los maestros. Otra de las estrategias va especialmente dirigida a quienes no cuentan con mayores recursos. A las familias más pobres, más vulnerables, les vamos a llevar guías, material, libros a las casas. Por medio de la virtualidad y las herramientas tecnológicas, también se han diseñado otros mecanismos de enseñanza que aplican los docentes. Hemos utilizado los diferentes recursos a la mano. Plataformas gratuitas de Internet como Google Classroom, Schoology y Edmodo nos han ayudado para poder calificarle a los estudiantes las tareas, los trabajos, hacer retroalimentaciones. Se espera que con esta iniciativa se logre reducir en algo el impacto del confinamiento sobre el ritmo de aprendizaje, sobre todo para los niños más pobres, en medio de una crisis que sigue desnudando las profundas desigualdades sociales que hay en Colombia. Tengo varias invitados esta noche para hablar de cómo va el tema de educación en la cuarentena, cómo los cambios que genera esta crisis están haciendo que muchas personas se repiensen la educación y cómo hay cosas que definitivamente no se pueden superar, como las desigualdades, las brechas de conectividad. Antes de eso hicimos una pequeña encuesta con estudiantes universitarios acerca de cómo ha sido su experiencia en esta virtualidad. Yo personalmente, que vivo con una profesora universitaria, mi esposa, sé que no ha sido fácil para nadie, ha sido difícil para los profesores, pero ¿qué tal ha sido para los estudiantes? Bien, en su mayoría. Hay días en que me da mucha pereza. No me parece pues nada agradable. Realmente me he sentido un poco frustrada porque primero no comprendo todos los temas en su completitud. Resulta ser un poco difícil para mí saber algunos conceptos. Todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy leyendo. Tengo menos tiempo para mí ahora en la virtualidad que antes cuando tenía clases presenciales. Yo personalmente me sentí un poco estresada porque a veces la conexión falla mucho y uno tiene que estarse moviendo por la casa buscando como mejor conexión, o a veces se oye entrecortado. No, en algunas materias siento que no he aprendido, siento que he perdido el dinero. Sí, ya era difícil mantener la atención de estos postadolescentes en las clases cuando se podían prohibir los computadores. Ahora, cuando son obligatorios, la cosa es mucho más difícil. ¿Qué piensan estos pelados acerca de cómo han afrontado esta crisis sus universidades? Considero que la Javeriana nunca se preparó para, digamos, pues
esta coyuntura tan masiva. Pues la universidad no tiene tantas herramientas y no tiene tanto conocimiento acerca de cómo manejar esto. Ha sido un proceso pues muy largo, muy difícil también para que los profesores se acostumbren a esto. La Universidad Javeriana ha podido destacarse y ha podido generar, digamos, plataformas que faciliten los medios tanto para los profesores como para los estudiantes. Sí, pues sí, o sea, mi universidad personalmente sí le da un buen manejo, los profesores también le han dado un buen manejo. Sobre todo en el sector de la educación superior hay mucha preocupación. Hay preocupación que escucharemos esta noche de instituciones públicas que tienen unos presupuestos siempre estresados y ahora con nuevos requerimientos de tecnología de la información aún más han perdido además plata de consultorías. Las universidades públicas también están muy preocupadas. Sé que algunas de las universidades públicas más importantes de este país están previendo una caída de cerca de el 30% en el número de matrículas por la crisis económica y también por los cálculos de los estudiantes que están diciendo, si esto se demora más, yo tal vez el próximo semestre aplazo, no pago la matrícula y entro cuando después se levante la cuarentena. A propósito, esto fue lo que le preguntamos a los estudiantes, si tenían ese cálculo en la cabeza. Sí. De hecho, pues me tocó cancelar 2 clases, que pues no, o sea, los profesores ni se reportaban ni nada y mandaban solo trabajos como para investigar y pues no, o sea, yo con esas clases paila. Mandan trabajos, ni siquiera las mandan al aula, simplemente en el grupo de WhatsApp y listo. En mi caso, yo hago doble y sería digamos, un daño muy grande si me atraso en esa magnitud y aparte digo, si no puedo salir y me tengo que quedar aquí en la casa, pues prefiero seguir tomando, digamos que la ayuda económica de mis papás e invertirla en el semestre, pues porque igual si me quedo acá tendría que hacer algo. En mi caso no tendría que aplazar semestre porque me quedan muy pocas materias por cursar. Sin embargo, tengo muchas dudas de si inscribir o no mi práctica profesional debido a toda esta circunstancia. En mi caso yo estudio una carrera que es topografía, entonces se necesita mucha práctica en campo. Entonces el hecho de tener clases virtuales nunca va a ser lo mismo que tener clases del otro modo. Entonces pues uno muchas veces necesita aprender es mediante la práctica, porque pues no sirve de nada quedarse en la teoría si no se lleva a cabo en la práctica. A propósito de todos estos retos en la educación superior, en la educación media y básica, vamos a hablar ahorita después de comerciales con la secretaria de Educación de Bogotá, la secretaria de Educación que maneja el presupuesto más grande, la mayor cantidad de estudiantes y de profesores. Eso después de comerciales, quédense con nosotros. Seguimos en Zona Franca, son las 9:18 de la noche, estamos en directo desde Bogotá y tengo de hecho aquí desde la capital a la secretaria de Educación, a Edna Bonilla, quien asumió hace 4 meses este cargo en la nueva alcaldía de Claudia López, sin saber que tendría que lidiar con esta crisis. Secretaria, es un gusto hablar con usted ahora en este nuevo rol. No, Daniel, es un gusto enorme, inmenso estar nuevamente contigo, con los televidentes, compartiendo este espacio en el que siempre se discute pues muy rico, muy sinceramente sobre diferentes problemáticas, entonces muy grato estar acá. A ver, y entonces ya que vamos a empezar con franqueza, francamente, de acuerdo a las restricciones que hay en términos de conectividad entre los distintos tipos de estudiantes de los sectores públicos y privados, la virtualidad en la educación es un paliativo, pero un paliativo que no será permanente de ninguna forma. Mira, las encuestas, tú ahora estabas mostrando unos estudios que nos dicen que en Bogotá particularmente 4 de cada 10 niños no tienen acceso a Internet. Pues nos toca trabajar por esos niños, por los otros niños que tienen acceso a Internet y llegar con soluciones diferenciales. La virtualidad es muy importante, yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. He insistido que lo peor que nos puede pasar es que después regresemos al colegio como si nada hubiera sucedido. No, una virtualidad es una de esas cosas que tendremos que seguir trabajando,
pero pues Bogotá, una ciudad tan compleja como esta, nosotros tenemos más o menos 1.300.000 niños, casi 800.000 niños en el sector público, 500.000 en el sector privado, y nos toca llegarle con virtualidad, sí, pero con otras estrategias como televisión, radio y entregas físicas. Bogotá también tenemos que hacer esa alternativa. Secretaria, en el tema, es decir, se destapó que la educación no solamente era fuente de enseñanza, sino también fuente de comida para cientos de miles de niños, y ese ha sido un gran reto, un reto que definitivamente la virtualidad no tiene nada que hacer. ¿Cómo les ha ido a ustedes supliendo esas comidas que recibían los niños antes en el colegio? Daniel, nosotros desde el primer momento decidimos que la alimentación escolar se mantenía. Digamos, nos diferenciamos un poquito con el gobierno nacional que mandó los niños y los maestros a vacaciones. Nosotros mantuvimos el calendario escolar, eso es lo primero, sí, y lo que hicimos fue mantener la alimentación escolar. Tuvimos 2 momentos en la primera semana desde los colegios, y en la segunda semana migramos hacia algo que el ministerio lo tiene en su marco normativo, y son los bonos que se redimen. Hoy tenemos 606 establecimientos en los que se puede redimir el bono, y en la zona rural tenemos unos paquetes para que la familia prepare en casa. Hoy en día, a corte 28 de abril, nosotros tenemos 702.184 familias que nos han pedido ese apoyo alimenticio. Esos bonos de 50.000 pesos por cada niño son muy importantes, y por eso nosotros hemos decidido apostarle. Tuvimos dificultades los 2 primeros días, pero ya afortunadamente se nos ha ido estabilizando, y vamos a mantener la alimentación escolar todo el tiempo que dure este aislamiento, porque sabemos que es muy importante para los niños, las niñas y las familias. Secretaria, el tema del acceso a Internet ha sido muy difícil, y entonces ustedes han hecho unas entregas en casa. Y a los que sí tienen acceso a Internet, y aquí yo hablo de lo que he escuchado de muchos padres, yo no soy padre aún, pero he escuchado de muchos padres bueno, los de colegio privado que sienten que están pagando ellos por un colegio que les pone más trabajo, y los de colegios públicos que también tienen que gastar una cantidad de tiempo en la educación de sus hijos. Aquí, ¿cómo tener ese balance entre lo que pone el profesor y lo que ahora tienen que poner los papás? Nosotros tenemos hoy una estrategia que se llama Aprende en Casa, y es un portal, entre muchas cosas, en las que los niños tienen guías, los maestros también van a tener unas guías, las familias. Yo creo que con esta situación que estamos viviendo, uno, exige mayor corresponsabilidad de los papás, de las familias, y eso ha sido bastante importante, bastante incluso desgastante para algunos, pero a mí me parece una de las cosas buenas. Los papás más pendientes. Yo pues soy mamá y veo a mi hijo con unas clases virtuales, pero también Pablo preguntándome cómo se hace esto o aquello, o al papá o al hermano, y eso a mí me parece bien, me parece correcto. Pero desafortunadamente pues hay colegios en los que han dejado todo el proceso, todo el aprendizaje, mandan las guías y no hacen un seguimiento. Creo que nos toca ir buscando el equilibrio, los maestros, las maestras, las familias, y vamos encontrando ese equilibrio. Yo creo en la virtualidad, creo que es necesaria, creo que como Estado además tenemos que garantizar que los niños tengan el acceso, el aparato y el acceso a Internet, pero también creo que nos toca rodear esto de otras estrategias. Sí. Para mí, por ejemplo, la lectura es fundamental. Nosotros quisiéramos que los niños leyeran más y mejor. Eso no necesariamente lo conseguimos con la virtualidad, sí con el apoyo de los padres, y pues bueno, creo que muchas de las estrategias tendrán que ser acompañadas colegio y hogar. ¿Qué creo que es un error? Pretender trasladar el aula a la casa. Eso sí creo que nos llevaría a problemas. Tenemos que entender que estamos pasando por una situación difícil y que los niños tienen que acomodarse y las familias tenemos que acomodarnos a esta situación. Aquí en esta época hemos tenido que empezar a pensar en unos equilibrios, en el equilibrio de cómo ir sosteniendo un virus que no se va a poder suprimir, eso ya lo sabemos, cómo empezar a pasar gente por el sistema de salud y el sistema hospitalario, cómo balancear la economía con la epidemia.
pero tal vez no hemos pensado tanto en el tema del aprendizaje y la educación. Aquí estamos perdiendo tiempo, y ese tiempo es valioso, es tiempo donde se iba a generar conocimiento, donde se iba a absorber conocimiento. Hay una generación que está en la casa y está aprendiendo menos. ¿Usted cómo cree que hay que equilibrar y meter a la educación en esta ecuación? Y básicamente la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tener a los pelados encerrados? Daniel, empiezo por la última pregunta. Eso nosotros no lo podemos saber. Desde la Secretaría de Educación tenemos un grupo de expertos liderado por la Universidad Nacional que nos está diciendo en qué momento y cómo deberíamos regresar. Yo le voy a dar un caso. Nosotros tenemos en promedio 40, 42 niños en el aula. Nos están diciendo solo se podrían tener 25 y bajo algunas medidas de seguridad. Entonces los colegios tendremos que irnos preparando para esa situación. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso, particularmente desde la Secretaría de Educación, lo que estamos haciendo es trabajando en el día, en el hoy, en el ahora, en la guía, en cómo le llegamos a los niños, en cómo transformamos la pedagogía, porque es que esto llegó para quedarse. Yo insisto, esto no se va a solucionar en 1 o 2 meses y nos toca trabajar en eso, pero también nos toca trabajar en cómo va a ser ese regreso. La vida, la seguridad de toda la comunidad educativa está por encima de todo. ¿Que vamos a tener consecuencias en la calidad? Sí. ¿Que vamos a tener consecuencias en la evaluación? Sí. Porque si estamos cambiando ese aprendizaje, ahora lo que tenemos que tratar de mantener es un mínimo de un ritmo académico, que los niños estudien, que los niños lean, que los niños aprendan, que las familias acompañen, que los maestros cambiemos la forma de enseñar. Es que a los maestros también se nos exige transformar esa forma en cómo llegamos, para que tengamos unos efectos posteriores. Estos días leía un artículo en el que decía, ¿cómo quisiera yo que recordara mi hijo estos días de pandemia en la casa? Si quiero recordar, que mi hijo recuerde algo dramático, algo duro o algo en el que estuvo con la familia y estuvo aprendiendo cosas nuevas. Yo preferiría que el niño aprenda, ame la lectura, ame el conocimiento y no que esté absolutamente cargado de actividades, aparte de estar encerrado, y todo eso pues vamos a tener efectos en la calidad. Me encantaría que aprovecháramos este tiempo, por ejemplo, para leer más, para investigar más. La televisión, la radio, ahí nos pueden ayudar mucho, y por eso Bogotá tiene pues las estrategias combinadas de virtualidad, televisión, radio y entrega física, y nos toca trabajar entre todos para que este tiempo pase y que nos quede lo mejor para el futuro de la educación. Y secretaria, en esa estrategia de regreso, ¿usted cree que se puede empezar a pensar en diferenciar, digamos, a los de bachillerato con los de la educación media, la básica? ¿Y cómo se imagina usted que ahí podría haber algunas diferencias? Mira, Daniel, nosotros estamos pensando muchas estrategias y además las están utilizando otros países. Francia hoy decidió que los niños van a regresar paulatinamente, entonces empezarán a regresar primaria, secundaria, y quizás al final de mayo van a regresar los que ya se van a graduar. Nosotros, por ejemplo, estamos pensando en estrategias como que regresen por grados, por ciclos, que nos gusta mucho más, sí, o por números de estudiantes en el curso. Entonces hay otros países que dicen, por decir algo, una semana vienen la mitad de los niños de primero, segundo y tercero, la otra semana vienen la otra mitad de los niños, y así los salones los vamos a tener repartidos. Creo que no vamos a regresar en igualdad de condiciones, ni colegios ni universidades. Las universidades también tienen que cambiar. Esas charlas de cafetería y demás no van a existir en el corto plazo, y nos toca ajustarnos y nos toca cambiar, y será seguramente con estrategias que vayan regulando que no tengamos aglomeraciones ni grandes cursos. Por ejemplo, los restaurantes no vamos a poder sentar los niños como los teníamos sentados, claro. Entonces será gradual. Edna, y aquí para cerrar, yo me imagino que usted ya ha pensado en esto, con la recesión económica que se viene, habrá mucha gente que está pagando colegios privados, jardines privados, que estaba haciendo el esfuerzo pensando que la educación privada tenía un poco más de calidad que la oficial, que no va a poder seguir pagando esos colegios y esos jardines o esas universidades, y que va a haber una demanda muy alta por la educación oficial de nuevo. Esto es bonito porque reivindica lo público y reivindica
la educación pública, pero no es tan bonito cuando a usted se le vayan a subir las matrículas con el mismo presupuesto en el corto plazo. Sí, pues Colombia desafortunadamente no tiene una alta inversión en educación, lo hablábamos en otra oportunidad, Daniel, como con el sistema tributario que tenemos, con el ingreso que tenemos, nuestra inversión, nuestro gasto en educación es bajo frente a los otros países de la OCDE, pero el sistema público, y yo hablo en particular por Bogotá, Bogotá no puede darse el lujo de tener un solo niño sin estudiar. Entonces tendremos que hacer todos los ajustes y tendremos que recibir a todos los niños y garantizarles. Yo estoy muy preocupada por los colegios privados, y los quiero decir, creo que esto tiene dos aristas, dos caras de la moneda, si lo quieren. Uno, los colegios que tienen que seguir manteniendo sus profesores, su nómina, su personal administrativo, pero también los padres pues que no tienen cómo pagar la matrícula, la pensión de los niños. Entonces estamos trabajando también con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Económico para ayudarle a estos colegios y también para posiblemente ayudar a los padres. No es fácil porque la inversión en educación es limitada, pero estamos trabajando para eso. Retos impensables, pero es un tiempo emocionante para estar en la función pública. Definitivamente es Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá. Edna, como siempre, un gusto hablar con usted. No, Daniel, muchísimas gracias. Como siempre, de verdad es un placer y discutir y ver todas las dimensiones que tiene estos problemas, y pues es un honor ser funcionaria pública pues toda la vida, pero en este momento al frente de la cartera de Educación en Bogotá. Es una época de reivindicación del Estado. Voy a hablar ahora con una persona que trabaja en lo público en condiciones distintas a las urbanas de Bogotá que nos estábamos imaginando ahora con la secretaria de Educación. Emperatriz Montes es la rectora de la Institución Educativa Pública Concentración de Desarrollo Rural CDR en Saravena, Arauca. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Muy bien. En estos llanos orientales, en cuarentena, pero bien. Afortunadamente, el departamento de Arauca aún no tiene casos positivos para COVID, entonces estamos un poco tranquilos en medio de la angustia, ¿no? Pero sus chinos sí están entre las casas encerrados. Mis chinos están entre las casas y entre las fincas. Tenemos bastantes estudiantes que viven en predios rurales y que buscaron inclusive sus familias en la ruralidad y en los predios, en las fincas, para irse para allá a pasar la cuarentena. Yo mostraba unas cifras aquí al comienzo del programa, profe Emperatriz, de acceso a Internet en los sectores rurales y en la enorme brecha que hay entre ese acceso en la urbanidad, en las ciudades y en el campo. ¿Ustedes cómo están haciendo en Saravena con esos niños jóvenes que están en las fincas, que están por fuera del casco urbano y que no tienen acceso a Internet? Bueno, nosotros tenemos una institución educativa pública con 1.422 estudiantes. Solo el 13% tiene servicio de conectividad y un equipo de cómputo, sea portátil o computador de mesa. Solo el 13%. Escuchando a la secretaria de que no pudiera existir ningún niño sin acceso a la educación, pues la realidad en las zonas rurales y en los pueblos es diferente. Solo en la CDR tenemos 178 estudiantes con los que no hemos podido tener contacto. Deben estar en las fincas, hemos intentado contactarlos a través de los números de celulares que dejaron en las fichas de matrículas, pero no ha sido posible. La realidad es que hay 178 niños aún sin poderlos encontrar. O sea, y estos son niños que están literalmente perdiendo el año, básicamente. Bueno, es que no podemos estar hablando de perder o ganar el año. Efectivamente, la calidad de la educación se va a ver afectada en este tiempo de cuarentena. Pero es que en este tiempo de cuarentena prevalece más la vida y la unidad familiar que en términos de conocimiento o de generación de conocimiento. Yo creo que la escuela en este momento, o por lo menos en nuestra institución, le estoy hablando que de esos 1.422 estudiantes, mi institución educativa tiene el 62% de población vulnerable. Este 62% representado en víctimas de la violencia, en migrantes venezolanos, que tenemos 334 niños migrantes venezolanos, tenemos 91 familias de excombatientes de las FARC,
tenemos 132 estudiantes que tienen un familiar desaparecido. Entonces, hablar en esta época de cuarentena de áreas de matemáticas, de casos de factorización, de alcanos, de alquenos, no. La escuela debe ir mucho más allá, debe empezar a concientizarse de las realidades de nuestros estudiantes, las realidades sociales y económicas. Entonces, en las familias, al interior de las familias ahorita hay muchísimas necesidades, y necesidades no solo económicas de comida, sino también de afecto. Son poblaciones que históricamente han estado permeadas por el conflicto social armado y los niveles de agresividad y de violencia son altos. Claro, y rectora, y entonces, y usted no parece ser una de esas personas que se queda quieta y que es buena para quedarse encerrada sin hacer nada. ¿Qué papel juega entonces la institución educativa en este contexto? Cuando usted no tiene, digamos que el aprendizaje de factorización, de seno y coseno como primera preocupación, pero sí quiere darle un papel a la institución educativa en esta coyuntura. Entonces, nos hemos reinventado la escuela y hemos tratado de crear vínculos a través de diferentes medios. Si bien ese 13% tiene conectividad, el blog, porque quiero decirle, Daniel, que es que hablar de educación virtual es un término que no aplica para las condiciones. Sí. Realmente lo que tenemos es educación tradicional mediada por equipos tecnológicos, por un celular, por un televisor. Entonces, a los chicos nuestros, a ese 13%, que son 199 estudiantes, trabajamos con blogs que los comparten los docentes a través de los WhatsApps o de los correos. Trabajamos en la biblioteca del colegio un stock de material o de guías que pueden ir a recoger los padres de familias con pico y cédula. Sí. Trabajamos por imágenes a través de WhatsApp. Y trabajamos por llamadas telefónicas que hacen nuestros docentes, que son los verdaderos héroes, para darles esperanza a los chicos, a sus familias y decirles que no se angustien. Porque las familias en el campo son las que están más angustiadas pensando en eso que acabas de decir, que se va a perder el año. Entonces, no, le hemos dicho que en este momento es más importante que estén juntos como familia. Sí. Y que más adelante nos pondremos a tono y a nivel en esa generación de conocimiento. Emperatriz Montes es rectora de la Institución Educativa Pública de CDR en Saravena, Arauca. Profe, muchas gracias por conectarse con nosotros esta noche. A usted, Daniel, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias. Dice la profesora Emperatriz, la rectora, los profesores son los héroes. Después de comerciales vamos a hablar con el rector de la Universidad de los Profesores, la Universidad Pedagógica Nacional, quien tiene una solicitud urgente al gobierno nacional. Hay falta de plata, no solo la crónica, sino una adicional, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:41 minutos de la noche, estamos en directo desde Bogotá, esta noche hablando de cómo estamos enfrentando el reto educativo en medio de la cuarentena. Hemos hablado con una rectora de un colegio rural o semi-rural, hablamos con la secretaria de Educación de Bogotá. Tengo en la línea al rector Leonardo Fabio Martínez, es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el mayor centro de formación docencia que tiene este país. Rector, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de Red Más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos pareció importante tenerlo aquí esta noche porque ustedes desde la Universidad Pedagógica están lanzando un llamado con un grado de urgencia al Ministerio de Educación Nacional por la falta de presupuesto para poder cumplir con las obligaciones básicas que tienen. Sí, efectivamente, nosotros internamente hemos hecho grandes esfuerzos para que nuestros estudiantes puedan desarrollar su 2021 como ampliación de fechas de matrícula, fraccionamiento de matrícula, solidaridad con una campaña muy linda, el cariño verdadero, pero todas esas estrategias son insuficientes en este momento porque estamos enfrentando una problemática de nuestros estudiantes que no van a poder pagar su matrícula. Muchos de nuestros estudiantes, la gran mayoría son de estrato 1 y 2, sus familias dependen de actividades informales, en este momento no tienen cómo tener este ingreso y por lo tanto tienen que escoger entre la sobrevivencia, la alimentación o pagar una matrícula. Estamos hablando más o menos de 3.500 millones de pesos que requerimos para ayudar a estos estudiantes que la universidad no tendría para poder funcionar.
¿Y ustedes ya saben más o menos qué porcentaje de sus estudiantes está teniendo un problema como para poder cumplir con esa matrícula, que incluso en la Universidad Pedagógica es una matrícula subsidiada, ¿cierto? Sí, exactamente. Nosotros tenemos en este momento un poco más de 8.500 estudiantes en nuestras 5 facultades. Por primera vez los estudiantes han empezado el semestre, muchos sin pagar la matrícula porque hicimos fraccionamiento, pero estamos observando el tema del pago y las solicitudes y prácticamente estamos viendo que casi que un 30-40% no va a poder pagar con facilidad estas matrículas, ¿sí? Pese a que son muy bajas. Entonces ahí es el llamado urgente, el grito de nuestros estudiantes al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, que proporcione un recurso adicional para poder ayudar a estos estudiantes. O si no, tendríamos deserción, que ya es muy alta en Colombia, sí. Tendríamos una afectación muy importante en los procesos de formación y pues un tema social también complejo con nuestros estudiantes. Pero además la universidad, desde hacer este grito y llamado para el tema de las matrículas, también ha tenido que invertir recursos para poder mejorar el tema de conectividad, ampliar la banda ancha, contratar personal para fortalecer nuestro centro de innovación y desarrollo educativo tecnológico, una cantidad de medidas para poder hacer educación a distancia con apoyos de TIC. Eso implica, ese valor está casi por el orden, digamos, de un poco más de 13.000 millones de pesos que tenemos que invertir también para poder seguir funcionando, proyectando esto a todo el año. Leonardo, déjeme preguntarle, ahorita estamos teniendo un regreso a lo público, a lo estatal, que se ha visto que es fundamental en muchos aspectos para proveer los bienes esenciales que necesita una sociedad. ¿Usted siente que la educación ha entrado dentro de esas preocupaciones de apoyo de lo público, sobre todo dentro del gobierno nacional? Se ha hecho un esfuerzo grandísimo entre todos los actores, entre el sistema universitario estatal, los rectores, el Ministerio de Educación, los estudiantes, los profesores. Digamos que hay que mirar todos los actores del sistema y todos están haciendo un esfuerzo grandísimo para apoyar más la educación superior. Pero lo que logramos en esos últimos años, el 2019 principalmente, fue algo para poder subsanar una crisis que viene de hace mucho tiempo. Es decir, aún se requiere mayor inversión para la educación superior pública, porque hay que decir que en el caso de nuestro presupuesto, solamente un poco más del 50% son transferencias de la nación. El resto de recursos, o sea, la otra mitad, tenemos que conseguirla con nuestra propia gestión. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita con el tema de la cuarentena, de toda la emergencia, no vamos a poder conseguir los recursos a nivel de extensión de convenios como lo hacíamos antes. Ahí vamos a afectar el presupuesto, matrículas, además inversión. Entonces, esa es la alerta que nosotros estamos colocando a nivel nacional, porque claramente con los recursos que tenemos vamos a tener muchas dificultades, porque la universidad ya se conseguía casi que la mitad de recursos con su propia gestión y ahora con esto va a ser muy difícil hacerlo. Déjeme, y aquí para terminar, rector, preguntarle, ¿qué piensa usted? ¿Cuál debe ser el rol de la Universidad Pedagógica en este momento en el que se están repensando las maneras de dar clases y de educar? Yo me imagino que debe haber un sector que dice que no, que la educación tiene que ser presencial siempre, otro que está más abierto. ¿Cuál cree usted debe ser el papel de su universidad en esta coyuntura? En este momento ya hemos asumido nuestro papel, que es liderar las discusiones en el ámbito de la formación de maestros en educación y pedagogía. Ya hemos hecho una serie de videos sobre reflexiones profundas sobre la pedagogía en tiempos de emergencia. Entonces los maestros de todos los niveles educativos, claro, no estábamos preparados para enfrentar esta crisis, ninguno estaba preparado, pero debemos asumirla con responsabilidad. Entonces podemos ser creativos, podemos ser solidarios, podemos generar una educación a distancia apoyada con TIC. Eso implica un gran esfuerzo, eso implica que podamos enseñar ciencias, lenguaje, artes, cultura. Ya lo estamos haciendo en la Universidad Pedagógica, estamos dando una convocatoria para que nuestros maestros produzcan material educativo, didáctico, videos, usen plataformas virtuales. Eso lo estamos liderando como Universidad Pedagógica Nacional, pero eso no solventa la crisis también de recursos. O sea, toda nuestra capacidad, nuestra creatividad, nuestra inteligencia está puesta al servicio del país. De hecho, la primera carta que hicimos a la alcaldesa, a la ministra, es
apoyar todo lo que están haciendo desde la pedagogía, colocar toda nuestra capacidad, eso es lo primero, la articulación. Pero no podemos desconocer que si no ponemos atención a recursos que deben llegar adicionales, pues esto se va poco a poco a ir deteriorando, esta iniciativa que hemos tenido con tanta energía. Es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el centro de educación y de entrenamiento docente más importante que tiene este país. Rector, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y estamos atentos de cualquier aporte que podamos hacer. Esta es la mirada desde lo público. La Universidad Pedagógica es una universidad pública. Tenemos ahora una mirada desde lo privado. Lo tengo después de comerciales. Me acompañará aquí una persona que quiere responder y que sabe responder la pregunta que están teniendo varias de las universidades del país. ¿Cómo mantener a mis estudiantes enganchados? ¿Cómo mantener el nivel de las matrículas sin clases presenciales? Esto después de comerciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Envíen sus preguntas, comentarios, estamos en Twitter como @zonafranca. Para terminar este programa tengo un invitado que está en Miami. Nuno Fernández es el presidente y CEO de Ilumno, que es una consultoría que ayuda a las universidades y a las instituciones educativas a entender, a adoptar la virtualidad en la educación. Lo hacía antes de esta crisis del coronavirus y me imagino que lo está haciendo mucho más a propósito de lo que está pasando. Nuno, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Entonces, me imagino que es usted una persona muy solicitada por estos días. Bueno, así es. La verdad que muchas universidades nos están buscando. Obviamente esta coyuntura, que es muy desafortunada, ha forzado a las universidades a moverse a la educación virtual en un espacio de semanas. En Colombia, 10% de los alumnos ya estudiaban en modalidad virtual antes del coronavirus. Ahora es 100%, porque es la única opción que hay. Lo que es importante decir es que la educación remota o teleclase no es una educación virtual moderna. Es el mejor esfuerzo que las universidades pueden hacer para entregar educación a sus alumnos, pero obviamente no es la educación virtual moderna como nosotros la entendemos desde Ilumno. Claro, y aquí tengo unos datos que saco de Ilumno de cómo ha crecido y cómo había crecido la educación virtual antes de esto. Y son datos realmente impresionantes. Tenemos por ahí la gráfica. Ya viene. Y entonces, la educación presencial en Colombia entre el 2012 y el 2018 aumentó un 14%, había 1.600.000 personas, pasó a 1.800.000, pero la educación online pasó de 16.000 personas en el 2012, según estas gráficas, estos datos que son del Sistema Nacional de Información de Educación Superior, a cerca de 200.000, es decir, un salto de 1.151%. Y el salto, me imagino que esta es una tendencia que se va a ver acelerada en esta coyuntura, en la cual al mismo tiempo yo creo que hay muchas universidades, hay muchos estudiantes que se están preguntando cómo tener el mismo valor de educación que estaban recibiendo presencialmente ahora de una manera remota, virtual. Como bien comenta Daniel, en el año 2012 en Colombia había más o menos 16.000 alumnos de modalidad virtual. En el año 2018, que son los últimos datos publicados, había 200.000. Es decir, la población de alumnos virtuales se multiplicó por 12 en un periodo de 6 años. Como le comentaba, la educación remota, la teleclase, no es educación virtual moderna. Es el mejor esfuerzo que las universidades están haciendo para seguir atendiendo a sus alumnos. Sin embargo, lo que esto está forzando es que las universidades se tienen que transformar digitalmente de verdad, porque la educación virtual, más allá de la parte académica, que es muy importante, tener contenidos que están hechos para la educación virtual, de tener un diseño curricular, un diseño instruccional que está hecho para la educación virtual, tiene que ser una transformación profunda de cómo atienden a sus alumnos. Y eso es algo que no se puede hacer en un espacio de semanas. Entonces, es lo que va a forzar es que las universidades se transformen digitalmente de una manera más rápida. Ya ha venido ocurriendo, como comenté, se multiplicó por 2 de la población estudiantil virtual en 6 años, y esto va a acelerar esa transformación digital, y al final quien va a salir beneficiado es el alumno, que va a tener más opciones de estudiar, de la moda presencial o virtual, la que él decida, pero las dos van a evolucionar sin duda. Pero entonces, cuénteme, ¿cómo es que se puede reforzar la educación virtual para que no sea simplemente un profesor parándose enfrente de una pantalla de Skype o Zoom o lo que sea, para agregarle valor a esa educación?
Claro, nosotros cuando hablamos con las universidades lo que decimos es que la universidad está comprometida con la virtualidad, tiene que estar comprometida con una transformación digital profunda, porque la virtualidad, más allá de un modelo académico, que es muy importante, el diseño instruccional, el diseño curricular, los contenidos, es un cambio profundo en la universidad, por una razón muy sencilla, porque ahora tienen alumnos en cualquier parte del país, tienen alumnos que se pueden conectar 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces el modelo de servir a los alumnos es muy diferente, la universidad tiene que estar transformada para atender a los alumnos con modelo de autoservicio, con la tecnología que permita a los alumnos poder comunicarse con la universidad por el canal que quieran, por chat, por bot, por WhatsApp. Sí. Requiere un cambio de proceso muy profundo que va mucho más allá de tener contenidos virtuales. Entonces, esa es la importancia de la educación virtual, es que la universidad entiende que tiene que de verdad tener una transformación digital de adentro hacia afuera para poder servir al alumno de una manera que es muy diferente a la presencialidad. Y Nuno, y aquí para ir cerrando, ¿usted cree que la presencialidad, que el contacto directo es irreemplazable o podrá ser reemplazado, digamos, en el futuro? Nosotros creemos en Ilumno, yo personalmente, que la educación virtual o presencial no hay una que es mejor que la otra, es la que más le convenga al alumno. Lo que sí creo es que la educación virtual viene creciendo en Latinoamérica y en Colombia en específico a ritmos muy acelerados. Este efecto ahora va a hacer que ese crecimiento sea todavía más acelerado. Pero de nuevo, al final, los alumnos son los que deciden. Algunos alumnos van a decidir estar presencial, algunos alumnos van a decidir estar virtual, algunos alumnos van a decidir estar en modalidad mixta y al final, con todo esto, el que va a salir ganando es el alumno que va a tener más opciones para poder elegir la modalidad que más le conviene. Y va a seguir ganando Ilumno porque le pegó al perro, como decimos aquí en Colombia, en esta coyuntura. Nuno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Por favor, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y antes de terminar, hemos hablado de cómo cambian muchas cosas en la educación virtual, como no se trata solamente de pararse frente a una pantalla de computador o de Skype, pero hay cosas que nunca cambian. Miren este video. ¿Cómo hago para retirar un estudiante? Steven, hágame el favor y se me sale de mi clase ya. No, pero ¿por qué? Yo estoy saliendo aquí en 94. No, porque es que usted ahí está oyendo Jenner y Sinisterra. O sea, Sinisterra, Steven y Santiago Ramírez se me salen de la clase ya. Y Jenner y es que antes escapar clase era una misión imposible, pero en el 2020 llegó el coronavirus para cambiarlo todo. Escapar del colegio 2019, escapar del colegio 2020. Hay muchos memes por ahí. ¿Qué sigue por acá? ¿Sigue? ¿Qué sigue? Sí. Es igual. ¿Qué prefiere la cantidad? Más dos veces la cantidad por la segunda, más la segunda cantidad elevada al es un tiene que dar todos los días. Bloqueo. Sea virtual o presencial, igual los profesores se van a quedar sordos antes que todos nosotros. Hacer clase presencial en vivo y en directo permite interactuar no solo con las personas, sino con sus emociones. Uno sabe si el profesor llegó más cuchilla que siempre por verlo, si los estudiantes están más inquietos que de lo normal. Y eso no es lo mismo en una clase virtual donde todo se presta para interpretaciones erróneas. Vean, por ejemplo, lo que escribió una profesora. Me conecté a una clase puntual, esperé 10 minutos y llegaron solo 6 de 25 estudiantes. Hablé a esos 6 y ni los buenos días. Los saludé nuevamente y nada, así que les mandé preguntas de un quiz y me salí del salón virtual, con una digna cerrada de puerta virtual también. Los modales también aplican en lo virtual. Ese es el punto de vista de la profesora. En Twitter, sus estudiantes escribieron lo siguiente. Hoy una profesora cerró la sesión de clase cuando todos estábamos conectándonos y aseveró que le faltamos al respeto porque las 6 personas conectadas no le respondieron los buenos días. Cuando algunos entraron ya estaban terminando la clase y enviándonos un quiz para enseñarnos. Pero lo más importante es que nunca les pase algo como esto en una clase virtual. Cuando estás en clase en línea y tu mamá grita, otra vez esos calzoncillos cagados, y con esta me voy,
Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos buscándole nuevos ángulos al coronavirus. Hoy educación, mañana tenemos en Zona Franca nuestro especial. Nos demoramos casi 6 meses preparando lo que van a ver mañana. Estoy seguro de que si lo ven les va a gustar. Nos vemos entonces mañana con nuestro especial sobre la tribu Nucac en el Amazonas. Nucac cercados por la deforestación. Nosotros nos vemos de nuevo el jueves. Chao.